uno de los aspectos, para mí, más resaltantes de las nuevas promociones venezolanas, es el poco conocimiento de la historia. Y yo me atrevería a decir que hoy, más de la mitad del país no sabe lo que el petróleo significó para la sociedad venezolana. Los que estamos acá, que somos mayorcitos y nacimos en pueblos del interior, sabemos lo que el petróleo significó para Venezuela, porque lo vimos en carne propia. Cuando éramos niños en los pueblos, ahí no habían carreteras, caminos de recuas en los Andes. La electricidad lleva 2 horas al día. No había comunicaciones de ningún género, el teléfono no existía. La radio se ponía de 7 a 9 de la noche, se calentaban los tubos y había que apagar la radio, no había televisión, no había nada de eso. Y la gran transformación que sufrió Venezuela, básicamente en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX y buena parte de este siglo hasta la llegada de Chávez al poder, yo creo que se debió al petróleo. Mira, a mí me cuentan mis mayores, mis padres, mis tíos abuelos, mis abuelos, lo que eran las penurias de Venezuela antes de que apareciera el petróleo. Boconó, donde yo nací, Boconó no tenía carretera sino a partir del año 1936. Había ciertos grupos culturales en los pueblos del interior donde había inmigrantes europeos que tenían pianos. Los pianos los llevaban desarmados, los llevaban en carretas tiradas por mulas. Y de manera tal de que toda la transformación, la gran transformación que sufrió Venezuela y el gran salto hacia la modernidad del país fue por el petróleo. Entonces, esta es la primera reflexión que nosotros tenemos que hacernos. La gente cree que todo nos llegó por azar, no, hubo un gran esfuerzo, un gran trabajo, mucha dedicación, mucho sacrificio, mucha abnegación de muchos, de miles de venezolanos que vieron a través del petróleo la transformación del país. Yo creo que ese es un primer punto que yo quiero llamar a la reflexión. Tenemos que hacer un empeño para resaltar la importancia que el petróleo ha tenido en nuestro acontecer político. Y que ha sido precisamente cuando comenzó la destrucción de petróleo de Venezuela, cuando comenzó la destrucción de la industria petrolera venezolana, que se vino a pique todo el entramado industrial de Venezuela, el entramado institucional, y el país cayó en el estado de postración en el cual se encuentra en estos momentos. Los esfuerzos que hicieron los anteriores a nosotros, los venezolanos anteriores a nosotros, fue muy encomiable. Mira, yo recuerdo cuando vivía en mi pueblo no había absolutamente nada y no era un pueblo atrasado. Todos los pueblos de Venezuela eran lo mismo, ¿me entiendes? Y el progreso que se da a partir de los años 40, cuando viene la ley de hidrocarburos el año 1943 y las compañías petroleras después de la guerra empiezan a mirar a Venezuela con detenimiento, que ya lo estaban mirando, pero lo ven, es después de la nacionalización del petróleo en México, que ocurrió el año 38, y después del cambio que hubo en la legislación petrolera el año 43, cuando durante el gobierno del general Medina se aprobó esa ley, y el general Medina, que era un militar, tenía mucho sentido de la política, y fue a través de gestiones de tipo político en los Estados Unidos con el presidente Roosevelt primero y después con Truman, y también a través del lobby que hizo en Venezuela con los sindicatos. Hizo un recorrido por todas las zonas petroleras de Venezuela, la gente no lo sabe. No era campaña electoral, era una campaña para que la gente, los sindicatos y los trabajadores se pusieran a favor de la ley de hidrocarburos. Y esa ley de hidrocarburos fue tan buena que en un país donde todo es provisional y todo se cambia, estuvo vigente hasta la nacionalización del petróleo, inclusive después de la nacionalización, cuando se aprueba la ley de nacionalización, se dejan vigentes muchos los artículos contemplados en esa ley de hidrocarburos del año 1943. Ahora, ¿cómo le llega el petróleo a la gente? ¿Cuál es la relación que la gente, el común de los venezolanos, tienen con el petróleo? Bueno, le llega de diferentes maneras. Todo lo que significó la posibilidad de progreso en Venezuela, el acceso que todos nosotros tuvimos a los centros educativos, fue porque el petróleo lo permitió. Porque cuando cayó Pérez Jiménez, en Venezuela habían 3 universidades, la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes y la Universidad Central de Venezuela. En Caracas, recuerdo que el año 1958 habrían, si acaso, media docena de liceos. El Andrés Bello, el Fermín Toro, el Espelosín, y esos liceos, Luis Racetti, etcétera. Pero la mayoría de las ciudades venezolanas apenas tenían un liceo y un centro de educación secundaria, pero no había educación universitaria. ¿De dónde somos originarios la mayoría de los petroleros venezolanos? De pequeños pueblos del interior, de gente de clase media,
Y uno se pregunta, ¿y por qué logramos progresar? Porque tuvimos la fortuna de acceder a la educación, porque se nos brindó la oportunidad de educarnos, de prepararnos. A algunos se nos brindó la oportunidad de ir al exterior a hacer cursos de posgrado. Y eso fue lo que le ocasionó a Venezuela su gran movilidad social de los años 60, 70, 80, 90. Fue la educación, y la educación que se generó como consecuencia de los cuantiosísimos ingresos petroleros. La transformación de Venezuela en todos los sectores de la vida nacional fue el petróleo. Y eso nosotros no hemos sabido resaltarlo. Y tenemos que resaltarlo. Porque la gente cree que lo que pasa hoy en la industria petrolera venezolana es el resultado de las sanciones que los Estados Unidos han establecido al régimen venezolano. Nada que ver. La destrucción de PDVSA viene desde antes. La destrucción de la plantilla industrial viene de antes. La destrucción del sector eléctrico viene de antes. Las malas prácticas, las malas políticas que han establecido esta gente es básicamente lo que ha llevado el país a la postración. Antier me entrevistaba una periodista que ha tenido algunas inclinaciones por la gente del régimen y me trató con mucho respeto y mucha consideración, y yo le decía, no se necesita ser demasiado listo, ni demasiado inteligente, ni un gran analista político para uno darse cuenta de que las políticas públicas que se han aplicado en Venezuela no funcionan. ¿Y qué es lo que la sensatez y cierto grado de inteligencia le transmite a la gente? Le debería transmitir la situación del país a la gente. Bueno, señores, que si lo que se viene a hacer no ha dado resultados, hay que cambiarlo. Hay que establecer unas políticas nuevas. Hay que olvidarse de toda la monserga que se ha divulgado durante 20 o más años, olvidarse de todo eso y aplicar nuevas políticas públicas en los diversos sectores de la vida nacional. Eso es lo que hay que hacer. La gran pregunta que uno se hace es, ¿esta gente será capaz de rectificar o van a perseverar en los errores? Bueno, ahí está el gran reto. El Venezuela está mejor y la cosa se está componiendo. No puede ser vista bajo el prisma de los bodegones, mis queridos amigos. No, yo creo que Venezuela no se está arreglando. Y la mejor demostración de que no se está arreglando son los millones de venezolanos que se han convertido en refugiados en todas partes del mundo. El drama que estamos viviendo en estos meses con el tapón del Darién y los venezolanos llegando a la frontera de México con los Estados Unidos y luego haber insertado a los venezolanos en el juego político de los Estados Unidos, bueno, en el fondo también ha alertado a los Estados Unidos de que hay un problema grave. Pero se va a acabar el problema de los migrantes venezolanos, de los refugiados venezolanos que tienen saturado a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, a algunos países de Centroamérica, y a Estados Unidos será difícil saturarlo, pero es un problema político muy serio por el tipo de gente que está llegando. Hay gente muy buena que está llegando, gente que quiere rehacer su vida en los Estados Unidos, gente que quiere iniciar su vida en los Estados Unidos, gente que piensa que ahí hay una oportunidad para ellos desarrollarse, pero también hay otro tipo de gente que están haciendo cosas indebidas y que están perjudicando aquella matriz de opinión tan importante que tuvimos durante tanto tiempo, que la mejor inmigración que estaba llegando a los Estados Unidos era la venezolana. Yo creo que eso está siendo afectado por la naturaleza de la gente que está llegando. Claro, ellos no son responsables ellos mismos. Ellos son responsables, son el resultado de lo que hemos vivido en el transcurso de estos años. Y también yo creo que los que tuvimos responsabilidades en la conducción de Venezuela en los años de la democracia, también tenemos que hacer un mea culpa. Porque a pesar de que el país progresó, a pesar de que el país se cruzó por todas partes de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de hospitales, de escuelas, de universidades, pero se acumuló durante muchos años una gran deuda social. Esa deuda social tenemos que combatirla. Tenemos que buscar los mecanismos para que la gente se sienta cercano a su industria petrolera. Yo recuerdo que cuando iba a Puerto La Cruz, yo hablaba con amigos míos que no eran del sector petrolero. Me decían, Humberto, es que los petroleros se sienten como distintos al resto del país. Inclusive se llegó a acuñar una frase diciendo que nosotros éramos distintos. A lo mejor sí éramos distintos, pero eso no se les puede restregar a la gente en la cara. Y yo creo que estamos ahora en la obligación de hacer cosas que le lleguen a la gente. Por ejemplo, la gente no se percata, porque no existía, de que en Venezuela no faltaba nunca el combustible. La gente
Los que estaban antes de Chávez saben que aquí en Venezuela jamás había escasez de combustible, que no habían accidentes en las instalaciones industriales, ni de los campos petroleros, ni tampoco en las refinerías. Que esto ha proliferado porque no hay mantenimiento preventivo, lo que es un mantenimiento correctivo cuando se hace y se desguazan las plantas para tratar de enmendar los efectos de la catástrofe que están ocurriendo. Bueno, ustedes saben mejor que yo, porque algunos de ustedes todavía están en Venezuela, lo que ha significado la destrucción de la plantilla de producción en Venezuela, donde es más fácil acceso. Los campos de Oriente me dice que se ha robado la línea de flujo, las instalaciones de recolección, las estaciones de bombeo, las plantas eléctricas. Se han saqueado algunas plantas de inyección de gas, inyección de agua, inyección de vapor. El lago de Maracaibo, bueno, es un verdadero desastre. Alguien me decía, en el lago habían antes 2.500 unidades lacustres como soporte operacional para las instalaciones de las operaciones petroleras y actualmente no deben haber ni 100. ¿Qué pasó con el resto? Se las robaron, las destruyeron, no le dieron mantenimiento. Entonces la tarea que habrá que adelantar va a ser gigantesca, que va a ser muy grande, pero va a ser en todos los órdenes del país. Pero nosotros tenemos que concientizar a los venezolanos en algo que es fundamental, sobre todo las nuevas promociones, de que el petróleo es un instrumento crucial en la reconstrucción nacional. No porque nosotros seamos petroleros, no, sino porque el petróleo es un instrumento fundamental en la reconstrucción, porque es el único sector del país que puede generar divisas. Esta apertura que se va a producir con Colombia, esta apertura binacional, ustedes se han puesto a pensar cómo va a ser eso, cómo se va a desarrollar. Por un lado, Colombia, un país con una plantilla industrial importante, con un sector agropecuario muy poderoso, con una economía en crecimiento, poco, pero crece hace bastantes años, con unas cuentas públicas que están maltrechas, pero mucho mejor que las venezolanas, frente a un país que tiene el sector agropecuario destruido, un país que tiene toda la plantilla industrial destruida, un país que destruyó la plantilla industrial de Guayana, donde habían 25.000 empresas de toda naturaleza y que actualmente prácticamente eso desapareció, que todo eso fue destruido por el mal manejo, por las malas prácticas, por la politiquería y la corrupción, que habrá que reconstruirlo, sí. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y cómo hacemos para reconstruir eso? Yo creo que ahí los petroleros venezolanos tenemos que jugar un papel determinante, pero no necesariamente para que lo hagamos nosotros todo. Yo creo que esto va a depender en un altísimo grado por las políticas públicas que se instrumenten. Hay cosas que ya son cosas del pasado, que no las vamos a volver a ver más nunca, y que tenemos que convencernos, y a partir del reconocimiento de que las cosas son distintas, es que podemos trabajar para que las cosas cambien. Porque si nos empecinamos en la búsqueda de modelos muy exitosos que aplicamos en el pasado, pero que hoy no tienen forma de ser exitosos, no vamos a lograr cumplir con los retos que se nos van a presentar por delante. Yo creo que hay discusiones entre nosotros, es verdad. Claro que hay discusiones. Y es lógico que en todo sector, en toda actividad humana puede haber discusiones y puntos de vista distintos. Pero hay cuestiones en las cuales tenemos que estar de acuerdo, porque el éxito va a estar en que nos focalicemos en ciertas actividades sobre las cuales existe un consenso entre los grupos nuestros, los petroleros, y también con el resto del país. Por ejemplo, yo me pregunto, y esta pregunta se la hacen todos ustedes, ¿será posible que nosotros podamos repetir la experiencia exitosa que tuvimos con Petróleos de Venezuela? Yo me atrevo a responder ahora que no, que esa posibilidad no es cierta, que si le ponemos todo el esfuerzo a recuperar a PDVSA, que tenemos que hacerlo para algunos sectores, sí, pero si le ponemos todo el esfuerzo a eso, nos vamos a desgastar, nos vamos a agotar, no vamos a lograr los objetivos. En estos momentos se abren las relaciones bilaterales con Colombia en el sector comercial. ¿Qué vamos a poder nosotros exportar hacia Colombia? Nada. Absolutamente nada, porque ni siquiera la gasolina de contrabando va a poder salir porque no hay. Los derivados de acero, o el acero que nosotros exportamos a Colombia, o el aluminio que exportábamos, eso no va a ser posible, esas plantas no funcionan. La plantilla industrial está en el suelo. Pero es que ni siquiera tenemos la divisa, porque el gran generador de divisas que teníamos en Venezuela era el sector petrolero, y hoy no lo tenemos.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una relación comercial bilateral con Colombia que sea equilibrada? No hay forma. En Colombia están haciendo muchas ilusiones, porque ellos no conocen la realidad de la situación venezolana, no tienen idea de cómo está la situación del país. Y si los empresarios colombianos van a pretender llegar a Venezuela para adueñarse del país, estarían cometiendo un gravísimo error, porque va a generar un sentimiento contrario a ellos en los empresarios venezolanos y en la población venezolana. Esto habrá que hacerlo muy inteligentemente, armonizando intereses, haciéndolo gradualmente. Pero aparte de eso, hay que tomar conciencia que nosotros estamos en una gran situación de debilidad, porque no podemos pagar la factura de los productos de exportación de Colombia hacia Venezuela porque no hay divisas. Ni el gobierno tampoco podrá mantener la paridad monetaria. ¿Por qué estamos en estos momentos en una situación de inestabilidad cambiaria nuevamente? Porque no hay ingreso de divisas. Y cualquier volumen de dólares que se pongan en el mercado son rápidamente quemados, porque no hay generación. Entonces esto nos lleva al final del camino a tener que hacer muchas cosas. Y de las muchas cosas que tenemos que hacer, yo diría que las dos cuestiones fundamentales, además de la institucional a la cual me voy a referir más adelante, en el sector industrial es el petróleo y la electricidad. Sin electricidad no podemos poner a funcionar la industria petrolera. Sin electricidad no podemos poner a funcionar el agro. Sin electricidad no podemos poner a funcionar la plantilla industrial, lo que sea rescatable. Sin electricidad no podemos poner a funcionar las plantas de Guayana. De manera que la electricidad es un sector muy prioritario dentro de los quehaceres por venir en Venezuela. Afortunadamente Venezuela tiene gente muy notable que ha venido estudiando esos temas con mucha dedicación y de forma muy meticulosa. El doctor Efraín Carrera, un grupo de profesores de la Universidad Simón Bolívar, que tienen muy claro en sus cabezas qué es lo que hay que hacer. Y el otro sector que está muy claro es el petrolero, somos nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer. Claro que tenemos que hacer. Claro que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero no nos pongamos entre nosotros mismos, con toda la libertad que podamos tener para discrepar, tenemos que buscar un camino común que no nos haga dispersarnos en los objetivos que tenemos que lograr. Para nadie es un secreto que el Ministerio de Energía y Minas el Ministerio de Petróleo ahora está absolutamente desmantelado. Habrá que fortalecer el papel institucional del ministerio como reductor de la política. Habrá que crear una agencia nacional de hidrocarburos, evidentemente. Uno dice que de energía, o a lo mejor de energía, pero posteriormente, porque ahora tenemos que focalizarnos en el petróleo. Tenemos que abrir las fronteras del país a la inversión extranjera. ¿Cuántos de ustedes que están en Canadá, que están en los Estados Unidos, que están en cualquier país petrolero, en México o en el Medio Oriente, cuántos quisieran regresarse a su terruño, a Venezuela, a trabajar, pero no a trabajar como empleados, sino a trabajar como pequeños empresarios? Los que están actualmente en Monaga, yo les pregunto, ¿no quisieran ustedes manejar algunos pequeños campos del oriente del país? ¿Cuántos pequeños campos hay en Venezuela en el oriente del país? Que son los mangos bajitos que yo llamaría. Hay centenares de pequeños campos con 500, 1000 barriles por día, que para PDVSA o por una empresa grande no son atractivos, pero que para una empresa pequeña sí podrían serlo. ¿Por qué le vamos a coartar a los venezolanos el derecho de participar en el desarrollo petrolero del país? ¿Por qué vamos a ponerle a los venezolanos el peaje que tienen que ser subalternos del Estado, dependientes políticamente del gobierno para poder participar en la actividad más importante que tiene el país, que es la industria petrolera? Esto tiene que ser algo generalizado, abierto para todos los sectores, para todos aquellos que quieran trabajar. A nosotros se nos brindó oportunidad en Colombia, se nos brindó oportunidades en México, se nos han brindado oportunidades en otros países. ¿Por qué nosotros no podemos exigir que se nos den las mismas oportunidades para los venezolanos? Y no estoy hablando de los que estamos ya mayores, de los que vienen detrás de nosotros y que trabajaron en PDVSA. ¿Por qué no pueden trabajar en el sector petrolero? ¿Por qué los empresarios venezolanos que han tenido tanto éxito en Colombia, que han tenido tanto éxito en México, que han tenido éxito en otras partes del mundo, por qué no pueden traer sus recursos y sus relaciones financieras para empezar a trabajar en el terruño, en nuestra tierra? Yo creo que eso tenemos que estar absolutamente claros, sin egoísmos de ninguna naturaleza, sin sectarismo de ningún tipo. Y también hay cabida para las empresas medianas.
porque el reto es muy grande y evidentemente que hay cabida para las grandes jugadoras. Las zonas profundas de Monagas, ¿a quién se las vamos a otorgar? La plataforma continental, vamos por fin a desarrollar el gas de Paria. No es una vergüenza para nosotros como venezolanos que habiendo sido descubiertos los yacimientos de Paria el año 1982, que posteriormente Trinidad descubrió sus yacimientos en su territorio, que esos yacimientos de gas estén agotados y que nosotros no hayamos producido una molécula de gas de Paria. No es una vergüenza. ¿Y acaso con el cambio de nombre de Cristóbal Colón a Mariscal Sucre se arreglaron las cosas? Es que poniéndole nombres generales y nombres de batallas a las zonas de la faja, como si fuera una tarea épica de por medio. No, esa no es una tarea épica, es una tarea de trabajo, de seriedad, de responsabilidad, de abnegación. No son tareas Carabobo, Junín, Ayacucho. No, señores, y nombres de militares, no. Lo que tenemos es que trabajar para que esas zonas produzcan y que eso le llegue a la gente, porque ese es el reto que tenemos. El trabajo por delante es gigantesco, el trabajo tiene que haber una inclusión social muy fuerte. El venezolano tiene que sentir a su industria petrolera como algo de ella. No solamente los que viven en las zonas petroleras, que por cierto, los petroleros que me están escuchando que viven en zonas petroleras, le deberían decir a sus hijos y a sus nietos lo que fue el desarrollo petrolero en esas comunidades. Que no fue lo que la gente pensaba, que eran unos enclaves aislados del resto de las poblaciones. Antes quizás, cuando las petroleras internacionales estaban en Venezuela, quizás hubo algo de eso. Pero yo recuerdo que la gente en Petróleo de Venezuela tenía mucha sensibilidad por los problemas de las comunidades adyacentes a los campos petroleros, que mucho de la salud en esas zonas se arreglaron precisamente por la actividad petrolera. Y la bonanza que había en Maturín, en Temblador, en Caripito, en Punta de Mata, en El Tigre, en San Tomé, en Cantaure, en Anaco, en Puerto La Cruz, o en la costa oriental del lago Maracaibo, en Benegrande, en Lagunillas, en Cabimas, en Tijuana, en El Tablazo y en el Maracaibo mismo. Eso no era un elemento de riqueza colectiva que le llegaba a la gente. Evidentemente que sí. Eso hay que decírselo a la gente. El petróleo es tan importante para nosotros como ningún otro elemento de nuestra economía. Y ahí tenemos que jugar un gran papel todos. Y aquí no puede haber en esto, amigos, sectarismo, ni generacional ni político, ni tampoco sectarismo de político, además sectarismo generacional, que si los viejos no sirven. Pero señores, yo creo que los viejos quisieran estar en su casa cuidando nietos y regando matas. Pero algunos no nos resignamos a ese papel. Algunos estamos, y los que están aquí, la gran mayoría quisieran de alguna forma contribuir a la recuperación y a la reconstrucción del país en lo que saben hacer, que es el sector petrolero. Porque vamos a decir que los mayores de 50 años no tienen cabida. Y es que acaso la experiencia que tienen los que tienen 60, 70 y 80 años no vale para nada. ¿Cuántos hombres de 80 y tantos años como Alfredo Gruber quisieran tener la vitalidad con 40 años menos que tiene Alfredo Gruber? O muchos de ustedes. Y menciono a Alfredo porque somos compañeros de trabajo durante muchos años, que trabajó conmigo, trabajamos juntos en Vetra y luego trabajamos juntos en la embajada. Y el empuje que él tiene, no voy a revelar la edad porque se va a poner bravo Anita conmigo, pero tiene unos cuantos años Alfredo y ahí sigue luchando y trabajando. Bueno, y así hay muchos otros que pueden trabajar y que pueden hacer muchas cosas por Venezuela. Y las cosas en Venezuela hoy todavía no se han acomodado, mis queridos amigos. ¿Es que acaso lo que está ocurriendo hoy en el tapón del Darién y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es evitable? Eso no es evitable. Mire, podrán diseñar todas las políticas migratorias que quieran diseñar en los países. A mí me consta que en Colombia se establecieron una serie de políticas de protección a los venezolanos, el PEP, el acceso a la educación, el acceso a la salud, las oportunidades de trabajo para la gente. Pero es que el problema no se va a solucionar con muros, ni se va a solucionar con políticas migratorias. El problema se va a solucionar cuando se le entre a la raíz del problema, que es la esencia misma de la dictadura venezolana. Mientras no salgamos de eso, no hay posibilidad de progreso.
La cohabitación no es posible. Porque ¿qué significaría la cohabitación? ¿O qué significaría que esta gente cambie? Dejar de lado todo lo que han venido diciendo. Están dispuestos a devolverle las tierras a la gente que las han esquilmado con sus tierras y sus propiedades. Están dispuestos a devolver las empresas industriales que incautaron y que no le pagaron a nadie por eso. Están dispuestas a que se revierta la situación de expropiaciones indebidas. Están dispuestos a producir una verdadera y transparente apertura, no con cuestiones ocultas para favorecer a sus commilitones, sino que haya transparencia y la gente entienda que tiene la posibilidad de participar. Mientras eso no ocurra, no va a ser posible y yo veo muy difícil que eso ocurra. Y el país no son los bodegones, y el país no es el este de Caracas. Háblense con los familiares de ustedes del interior y vean las calamidades que están pasando por allá. No hay las medicinas no llegan, no hay combustible, no hay agua, no hay electricidad. ¿Qué es lo que la gente quiere? Repito, que lo monten en un cohete y lo manden para la luna. No, yo creo que las aspiraciones de la gente son mucho más humildes de lo que uno se imagina. Si la gente tiene una oportunidad de trabajo y un salario decente que le permita vivir, si hay un sistema educativo gratuito para la gente que no pueda pagar, si hay acceso para la salud de la gente, y si hay programas de vivienda no para que se las regalen, sino para que la gente las pague porque trabajan y generan recursos para pagar. ¿Ustedes no creen que la gente se sentiría feliz en Venezuela y si hay seguridad, que la gente pueda transitar por las carreteras sin ser sometidos al peaje y a la extorsión y a la matraca de la Guardia Nacional? Que la gente pueda sentarse, como ocurre en todas partes del mundo, en una cafetería a tomarse un café o una cerveza o lo que le venga en gana, sin estar pensando que lo van a atracar, que lo van a esquilmar, y que quienes se supone que lo deben proteger no los protegen. Al contrario, constituye una amenaza. Yo sí creo que toda esta cosa hay que reclamarla. Ahora, no podemos llegar al extremo de que nos vamos a matar unos con otros. Eso sería una verdadera catástrofe para el país. Pero tiene que haber unos cambios. ¿Por qué los que están afuera no pueden regresar? ¿Por qué los que están adentro con prohibición de salida no pueden salir? ¿Por qué los que están presos, civiles y militares, algunos de ellos víctimas de torturas, no son puestos en la calle? ¿Qué amenaza pueden significar para un régimen 300 personas? Este informe reciente de las Naciones Unidas es demoledor lo que está ocurriendo en las cárceles venezolanas. La forma como se atropella los derechos humanos de la gente. Eso no puede ser. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y yo creo que es importante que dos cosas que le quería pedir antes de concluir. Dos cosas. Una, yo creo que tenemos que hacer un empeño para divulgar lo que nosotros veníamos haciendo en Venezuela. Los petroleros. Vamos a dejar la comodidad y vamos a salir a explicar por qué nosotros no hacemos una campaña que le permita que el venezolano sepa qué era la industria petrolera para nosotros, que sepa lo que puede significar el petróleo en el desarrollo del país y en los cambios políticos que tendrá que venir en Venezuela, que sepa lo que puede el petróleo contribuir a la diversificación de la economía. Porque lo que sí está claro es que no podemos perseverar en los errores que teníamos. Tenemos que hacer un tremendo empeño para desarrollar otras áreas del quehacer nacional, otras áreas económicas distintas al petróleo, donde podamos ser competitivos. No se trata de producir todo, pero sí podemos ser competitivos en muchos sectores, tanto agropecuarios como industriales. Pero evidentemente que tenemos problemas de mucha monta. Esos problemas el problema central va a ser la gobernabilidad. ¿Cómo vamos a hacer para gobernar Venezuela? El gobierno de transición podrá ser un gobierno sectario, excluyente. No, tiene que ser un gobierno muy amplio, muy generoso, muy ecuménico. Como sabe, algunos amigos míos que les gusta que yo utilice esa expresión, sentido ecuménico de las cosas, amplitud, generosidad, apertura, para que la gente pueda participar. Y los que no estén de acuerdo, no se les puede atropellar, no se les puede perseguir, no se les puede estrechar.
Hay que darle oportunidad a la gente para que exprese lo que piensa, siempre y cuando se atengan a la legalidad y a las leyes. Porque aquellos que estén actuando al margen de la ley, ese es otro juego, esa es otra cosa. Pero aquellos que reclamen el ejercicio pleno de sus libertades, de sus derechos, no hay razón para coartárselas. La gente tiene derecho a pensar como le venga en gana. Y no se puede perseguir a nadie porque piense distinto a uno. No, hay que respetar que la gente piense distinto a uno. Y hay que ser muy generoso en el trato de esa gente. Si la gente se siente, si mañana hay un cambio de gobierno en Venezuela y la gente siente que se le va a perseguir, que se le va a humillar, que se le va a tratar de la misma manera como ellos tratan a los venezolanos actualmente, ¿ustedes creen que eso tiene viabilidad? Eso no tiene viabilidad, porque van a haber problemas de mucha entidad, de mucha monta. Restablecer la institucionalidad del país, la separación de poderes va a ser muy complicado, pero eso hay que hacerlo, que haya independencia de poderes. Tenemos que reinsertar a las Fuerzas Armadas dentro del ejercicio pleno democrático con acatamiento a los dictados del mundo civil, como obliga la Constitución, que regresen a sus cuarteles, que hagan lo que le corresponde hacer, defender la soberanía, garantizar la paz y la tranquilidad a los venezolanos. Y nosotros debemos respetarlos a ellos. Y ellos también tienen que respetar al mundo civil. Y tienen que estar subordinados al mundo civil. No es que van a estar por arriba del mundo civil, ni los civiles por arriba de ellos, sino que haya un respeto a la institucionalidad como la que tiene que haber. Y hay que tender puentes con todos los sectores, con la sociedad civil que tiene que participar de una manera gigantesca en la reconstrucción de Venezuela. Y los gobiernos tienen que ser abiertos y unitarios en la medida de lo posible. Que haya participación de los buenos. Y el requisito fundamental, capacidad y honradez. Porque hoy por hoy pareciera que esas credenciales no valen. La honradez es fundamental. Y la honradez no es un tema de discurso, mis queridos amigos, no. El que tenga 70, 80 años y hable de honradez y pueda mirar para atrás y vea que sí ha sido honrado, ese sí tiene autoridad moral para hablar de honradez. Cuando tiene 20 o 25 años, la gente hace discursos, pero no ha tenido la oportunidad de demostrar que sea honrado. No estoy hablando mal de los jóvenes, que eso no se interprete, pero yo creo que es muy importante que los dirigentes del país, llámese dirigentes políticos, dirigentes empresariales o los que van a estar al frente de la conducción del país, den testimonio permanente de lo que significa la honestidad y tenga consonancia entre lo que se dice con lo que se hace. No se puede tener un doble discurso. No se puede tener un discurso distinto a la práctica ordinaria uno en su vida cotidiana. El mejor discurso es el ejemplo. Para un joven, y eso le pasa a uno con los hijos y con los nietos. Ninguno de nosotros le puede pedir a los hijos que no hagan cosas que uno no está en capacidad de hacer. Ni reclamarle por hacer cosas que uno hace permanentemente. Eso no es permisible. La ética y la moral debe privar en la vida cotidiana de los seres humanos, pero también en la vida de los hombres públicos. Los hombres públicos tienen que dar ejemplo de decencia, de honestidad, de transparencia. Nosotros hemos tenido gente muy honorable en la vida pública. Recientemente se acaba de morir un venezolano insigne, el doctor Pedro Pablo Aguilar, uno de los dirigentes políticos más importantes de la democracia venezolana, que vivió los últimos años de su vida con grandes limitaciones desde el punto de vista económico. Pero ahí está su testimonio de vida honrada y de servicio a Venezuela. Como muchos otros. No debemos sentir vergüenza por lo que hicimos en la democracia, que tuvimos errores, sí es verdad que los tuvimos. Y tenemos un compromiso con el país que no se repitan esos errores. Pero tenemos que sentirnos orgullosos de todo lo que hicimos. Porque la gran mayoría de nosotros somos lo que somos por las oportunidades que nos brindaron. Los que fueron al exterior a estudiar, los que fueron beneficiarios del Gran Mariscal de Ayacucho, los que tuvieron oportunidad de trabajar en empresas industriales en Venezuela o en la industria petrolera sin pedir un carnet político para que trabajaran. Yo creo que todo eso se lo debemos a la forma como se manejó la democracia, que han sido los mejores 40 años que nosotros hemos tenido. Ahora, que quede claro, el reto ahora es mayor, las responsabilidades son mayores, porque el país está en una situación mucho más precaria de lo que estaba antes.
La transición en Venezuela no va a ser la transición de Chile, no, muy distinta. La transición de Venezuela no va a ser la transición de España. La transición de Venezuela no va a ser ni siquiera la transición de Pérez Jiménez a la democracia. No va a ser. Porque el país funcionaba cuando Pérez Jiménez estaba al frente de los destinos de Venezuela. Con mucha corrupción y con mucha violación de derechos humanos, es cierto, pero funcionaba. Pero ahora tenemos que construir desde los cimientos. Porque el país ha sido destruido. El país ha sido destruido en todo, el sector agropecuario, el sector industrial, el sector petrolero, el sector eléctrico. Pero lo más complicado de todo, y con esto termino, va a ser reconstruirle el alma a los venezolanos. Rescatarle al venezolano el amor por la patria, el amor por su tierra, la obligación de actuar con rectitud y honestidad en la vida, y rescatarle el alma, que volvamos a ser lo que éramos antes, sin odios, sin resentimiento, de unos contra otros, no. Venezuela siempre fue un país amplio, generoso, abierto. La mayor sorpresa que tenían los inmigrantes cuando llegaban a Venezuela era la generosidad del pueblo venezolano. Un país sin racismo. Cuando uno llama a una gente de color negro, no es una ofensa, es una expresión de cariño y de afecto. De hecho, uno llama a los hijos de uno cuando son matrilleros el negro o la negra. De manera tal de que Venezuela nunca tuvo eso. ¿Y cuál fue el éxito de nosotros como país? Que fuimos un crisol de nacionalidades, que le abrimos con generosidad las puertas del país a todo el mundo. Le brindamos oportunidades a la gente para crecer, para desarrollarse, para hacer una nueva vida. ¿Y ustedes creen que los que están hoy como refugiados en el mundo entero no quieren regresar a Venezuela? Yo diría que muchos quieren regresar. Pero les voy a decir una cosa y una petición que les quiero transmitir a todos. Tenemos que organizar a los que estamos fuera. Tenemos que organizarnos. Hay iniciativas muy importantes y hay grupos venezolanos que están trabajando con mucho ahínco y mucha dedicación en muchas partes del país. Pero necesitamos juntarnos todos en una iniciativa que sea juntos todos, porque somos más de 6 millones de venezolanos. Nos vamos a ser tomados en cuenta en la medida en que nos vean como que estemos juntos, pero juntos dentro de la diversidad, porque tiene que haber diversidad de criterios, diversidad ideológicas, diversidad de pensamientos, pero eso no es malo. Eso es lo que construye las grandes cosas en la vida.